Este es el módulo 3 del curso de Filosofía y Derecho Penal. Lleva como título La conducta humana. El primer tema al que me voy a referir es al verbo. Había puesto, cuando hice las primeras apuntes con respecto a las posibilidades de esta clase, en el principio era el verbo. Así empieza el versículo de San Juan. No quise escribirlo y dejarlo escrito porque en ese sentido el verbo se refiere a Dios. Pero en el Código Penal, en las leyes penales en general, el verbo es la palabra por excelencia. Artículo 79, matar. El que matare a otro. Es un verbo único del cual se desprenden distintos significados y distintas posibilidades como homicidios calificados, atenuados, preterintencionales, etc. Un verbo único que indica una conducta y un resultado. Luego, el Código Penal ha sido ampliado y empiezan los problemas de la utilización de un único verbo. Ya es casi imposible en los nuevos preceptos utilizar un único verbo. Y lo demuestra el artículo 301, que dice: convertir, transferir, administrar, vender, grabar, simular. Varios verbos para referirse a una conducta que el Código Penal va a castigar. También tiene importancia en este tema la ética. La ética es la parte de la filosofía que trata acerca de la moral y de las obligaciones del hombre. Viene la etimología griega, es de carácter. O sea, la ética se refiere a la actuación conforme al carácter del sujeto. Seguía la ética en ocuparse del pensamiento, de las acciones del hombre propias y de las interpersonales. Quiere decir que uno sabe si se comporta éticamente bien o mal, analizando su propia conducta y analizando la conducta intersubjetiva, la conducta de los demás y la conducta de uno en vinculación con el prójimo. Voy a referirme brevemente a la equidad. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, la concibe como una corrección de las generalidades de la ley. Dice el concepto de ética, como tal, ahora lo entiendo, que en el acto de aplicación la norma debe adaptarse a las particularidades del caso. En las construcciones lesbias, también por ser materia dúctil, podía medir hasta las irregularidades del contorno de los objetos. Tiene importancia esto, porque en algunos casos el intérprete, fundamentalmente el juez o el abogado que interviene en las causas de esta índole, tiene necesariamente que resolver el caso no solo con las palabras de la ley, lo que es lógico, sino que adaptar la ley y adaptar el resultado del análisis a las diversas situaciones para llegar, en definitiva, a una resolución legal, justa y equitativa. Otro tema de este módulo es la imputación. El significado de la palabra es atribuir a alguien alguna conducta reprobable. En el Código Penal aparece en el artículo 34, bajo el título imputabilidad, esta referencia. Y dice después en qué casos el sujeto no es punible.
Hay diversas materias y diversas formas de legislar que tienen en cuenta la acción en el sentido de un actuar positivo. El hombre hace algo y con ese algo consigue el resultado al que se refiere la ley penal. La omisión es el no hacer algo debido, ordenado por la ley. En el Código Penal hay diversos artículos sobre la omisión. También la imputación se hace, afortunadamente no en nuestro país, que no ha aceptado la regla del parágrafo 13 del Código Penal alemán, que se refiere a la comisión por omisión. Ese Código Penal dice que será punido el que omitiere evitar el resultado perteneciente al tipo de una ley penal, si estuviese jurídicamente obligado a hacerlo y si la omisión fuese equivalente al actuar positivo. España y otros países, pero España ha copiado prácticamente esta disposición del Código Alemán, dándole otro sentido que es bastante complejo. Complejo en el sentido, me refiero a complejo, acá en la Argentina hubo propósito también en proyectos del Código Penal de tomar el criterio de comisión por omisión, pero afortunadamente no se ha sancionado. Digo afortunadamente porque este criterio de la comisión por omisión permite prácticamente duplicar los tipos penales. Todos los tipos penales de acción podrían ser tipos penales de comisión por omisión y ser sancionados conforme a eso. Hasta el Código Alemán desconfía de su propia teoría, porque después dice al final que el juez, si aplica este criterio, puede disminuir la pena conforme a un procedimiento que prácticamente es igual que el procedimiento de la tentativa nuestra. Me voy a referir brevemente acá al dolo. El dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar el resultado. Como se sabe, hay distintos tipos de dolo. El dolo puede ser directo, el dolo puede ser de consecuencia necesaria y el dolo puede ser eventual. Este problema del dolo eventual es el que trae más dificultades. En mi entender, no debería aplicarse el concepto de dolo eventual, salvo en circunstancias muy especiales. Cuando el individuo sabe, tiene conocimiento y tiene voluntad de realizar un acto en que el resultado puede ser la consecuencia de ese acto. Entonces, la denominación es errónea porque el dolo no es eventual, sino que el resultado es eventual. Si el hombre conoce y tiene voluntad de realizar el plan y sabe y conoce que puede ocasionar un resultado, si éste acontece, será imputado en concepto de dolo eventual. Con respecto a la culpa, en nuestro código los delitos culposos son delitos que tienen una cantidad limitada. No todos los delitos dolosos pueden tener su forma culposa, afortunadamente. Hay códigos que dicen eso y cometen un error tremendo. Los delitos culposos en nuestra legislación son resultados que acontecen por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo del autor. Quiere decir que hay una violación del deber de cuidado que luego se manifiesta en el resultado. El resultado es la consecuencia de la acción, el resultado de la consecuencia de la omisión en algunos casos. La doctrina actual está insistiendo en la asunción del riesgo. Yo
tengo mis dudas, no mis dudas, mi certeza en contra de la aplicación de la idea de riesgo. Porque con la aplicación de la idea de riesgo se sancionan leyes que castigan hechos de peligro abstracto, con lo cual no se conjuga el artículo 19 de la Constitución del que hablé en la clase anterior, que es las acciones que tienen que acontecer y manifestarse en el ámbito exterior. No es simplemente la causación de un riesgo, sino que ese riesgo tiene que ser causado por el actor en los casos de delitos culposos, de delitos dolosos, con conocimiento y voluntad. Y acá aparece la moderna teoría de la imputación objetiva. Puse la idea moderna teoría porque en realidad imputación hubo siempre, obviamente, pero la moderna teoría de la imputación objetiva dice lo siguiente: en primer lugar, es imputable el resultado cuando el individuo actuó excediendo el riesgo permitido, y es imputable cuando ese riesgo se manifiesta en el resultado y hay una coincidencia entre uno y otro. Hay distintas alternativas y distintas posibilidades de utilizar la moderna teoría de la imputación objetiva, sobre todo para considerar los casos de incidencia de la conducta de la víctima de un tercero, el principio de confianza, la actuación del tercero en algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de un equipo médico, etc., cosa que no puedo penetrar en este momento. Bueno, con esto doy por terminado el módulo tercero del curso de Filosofía y Derecho Penal.